De ambos lados, por Ellen Weisberg, parte 2. Se programó una biopsia a 10 días de mi mamografía y ultrasonido de danza macabra con el doctor del ojo malicioso. Hasta que llegó ese día, me aseguré de seguir moviéndome como de costumbre, manteniéndome enfocada en mi trabajo y respetando todas y cada una de las reuniones preestablecidas con mis colegas. Cualquier deseo que haya tenido de acurrucarme en una pequeña bola en el borde de mi cama y mirar fijamente durante horas sin parar las grietas en la pared o los insectos voladores descarriados tendría que ser atenuado por la realidad de que el tiempo no se detendría por mí. Mi primera reunión fue en la pequeña oficina, llena de papeles, de un colega en el centro oncológico donde trabajaba, un hematólogo oncólogo y colaborador a largo plazo. Había sido coasesor y autor en varios artículos publicados a lo largo de los años y, en el momento de nuestra reunión, acababa de terminar de realizar un ensayo clínico que traía un medicamento contra la leucemia que había identificado en una pantalla muy cerca de la aprobación de la FDA. Varios años antes, fue también fundamental para ayudarme a obtener una segunda opinión sobre los escáneres de los pulmones de mi madre que mostraban una posible metástasis de su cáncer de mama en su periferia. Nunca hubiera predicho en ese entonces que estaría buscando aún más apoyo de él años después para mí. ¿Cómo estás?, preguntó. Poco sabía el qué pregunta tan cargada y seria y cuánto nos retrasaría para discutir los nuevos datos que había generado. Le dije que estaba pasando por algo un poco desconcertante, que se detectó tejido anormal en mi seno derecho y que tenía programada una biopsia en 10 días. Puedo ayudarte a programar una cita aquí si lo deseas, dijo. Se refería a nuestro querido Instituto Oncológico Dana-Farber. Sonreí y le di las gracias, pero sacudí la cabeza. En ese momento quería mantenerme completamente viva y sacarme la posibilidad de que la masa fuera benigna. Hacer una cita en el hospital oncológico donde trabajaba me pareció demasiado pronto, y opté por aguantar la semana y media y acudir a mi humilde cita en el tranquilo y modesto Harvard Vanguard, con sede en el norte de Massachusetts. A pesar de que realmente no quería que la conversación se volviera aún más personal, los pros y los contras del tamaño y la densidad de mis senos aumentaron, al igual que el hecho de que soy judía askenazi, con una mayor prevalencia del gen del cáncer de mama BRCA en esa población. La oscuridad de la conversación se iluminó con la realidad de las estadísticas, y hasta el 80% de los crecimientos en los senos resultaron ser no malignos. ¿Verdad? Trabajé durante los siguientes 10 días y toqué. Celebré el cincuentenario de un amigo mío, un músico que cantaba en un restaurante en un pueblo cercano. Me tomé una foto con un amigo mutuo frente a una gran ventana que bordeaba la acera exterior. Hubo un resplandor que hacía difícil tomar la foto sin que los dos nos viéramos desteñidos. Encontré que la luz era simbólica, ya que estaba tratando de estar allí con todas sus fuerzas, pero en realidad solo estaba allí hasta cierto punto. El día del procedimiento, que era una biopsia guiada por ultrasonido, me sentía nerviosa hasta el punto de que todo mi cuerpo estaba temblando físicamente. No entendí de dónde venía toda la vibración y qué temores y preocupaciones subconscientes estaban causando todo ese alboroto loco dentro de mí. No tenía idea de si la biopsia sería dolorosa o indolora, si me haría cosquillas o punzaría, si me enviaría a una depresión profunda y oscura o si me haría delirantemente feliz cantando melodías. Lo que sí sabía era que los pedazos de este extraño crecimiento en mi seno iban a ser removidos y analizados, y el resultado sería algo o nada, y supuse que este conocimiento era suficiente para hacerme temblar sin control. Una enfermera parada cerca de mi cama, que vio todos mis tics y convulsiones extrañas, me preguntó si tenía frío y necesitaba una manta. Traté de explicar que realmente no pensaba que me sentía fría, sino que simplemente no soy buena con las técnicas médicas. También deseé verdadera y sinceramente poder estar en cualquier otro lugar que en esa habitación con ella, esperando que una parte de mi cuerpo sea extirpada y examinada, pero no le dije eso. Mi mayor preocupación
era si el médico que realizaba la biopsia tendría un mejor sentido del humor que el doctor del ojo malicioso. Mientras preparaba los instrumentos para el procedimiento, me preguntó a qué me dedicaba. Mi temblor nervioso se convirtió en una charla nerviosa cuando parloteé sobre cómo hice la investigación del cáncer y cómo estábamos trabajando en medicamentos que afectan esa maquinaria intracelular para promover la degradación selectiva y dirigida de proteínas que causan cáncer. Bla, bla. Dientes rechinando, bla. Se intercambiaron bromas, pero esta vez sin revelaciones repentinas y sorprendentes que me hicieron sentir un golpe tempranero. Me dijeron que cualquier resultado que obtendría de esta ronda de pruebas vendría en un día diferente y no de ningún miembro de este equipo médico. Aprendí que el radiólogo, como yo, también era judío y bromeé acerca de él. Era un miembro de la tribu. Hubo algunas risas y algunos comentarios más tontos que me ayudaron a calmar mis nervios. Le arrojé algunos nombres de personas con las que trabajé y él se complació de mí al aceptar que los nombres le sonaban. Estaba de suerte. Esto realmente había comenzado a funcionar para distraerme de la idea nauseabunda de lo que estaba por venir. Continué tratando de encontrar médicos o investigadores que supieran en mi corazón que probablemente nunca había escuchado, cuando cambió abruptamente el tema de la tarea en cuestión. «¿Entonces ya no podemos hablar de trabajo?», pregunté asegurándome de sonar abatida. «No, lo siento», dijo, «necesitamos comenzar». Lo último que quería hacer era interrumpir su concentración. Si fuera acorde con los intentos fallidos y la necesidad de repetir cavar en mí para obtener lo que necesitaba, rápidamente me tranquilicé con pensamientos sombríos, que en ese momento, desafortunadamente, realmente no eran tan difíciles de hacer. «¿Quieres ver la pantalla?», preguntó. Lo que quiso decir fue, si quería ver imágenes extrañas que me tendrían que explicar en la pantalla del ultrasonido mientras me cortaban el interior. «¿Quieres verme vomitar como proyectil?», pensé. Cordialmente dije no, y volví la cabeza casi tanto como la cabeza de Linda Blair en El Exorcista, que no me había venido a la mente tan sorprendentemente. 9 sensaciones insoportablemente dolorosas y ruidosas después. Me lamenté por no haber pedido más anestesia. Sentí más de lo que esperaba sentir cuando tomaron muestras de lo que sea esta cosa, aún sin nombre, estaba dentro de mí. Pero como era más un dolor que un dolor agudo y punzante, decidí no ser gran llorona y tomármelo como si fuera un hombre. Un hombre que, considerando lo que estaba pasando, secretamente deseaba ser. Aprendería más tarde que adormecerse completamente era clave para una biopsia indolora. Lo que en realidad fue más inquietante que el procedimiento en sí mismo fue este paquete helado que pegaron en el área que se biopsió. Me dijeron que lo mantuviera en su lugar por un tiempo, pero, como literalmente solo agregaba insulto a la lesión, solo fingí sostenerlo contra mí por un periodo de tiempo prolongado. Fui escoltada por una enfermera a otra habitación para tener el epítome de oxímorones que describieron como una mamografía suave, realizada para que pudiera obtener una imagen de una astilla que habían colocado dentro del crecimiento. La misma tecnóloga que había hecho la mamografía original me estaba esperando. Ella había sido la que trató de calmar mis nervios, intentando convencerme de que el crecimiento le parecía que era solo un quiste. Me pregunté qué estaría pensando cuando entré en la habitación después de una biopsia, con su mirada ligeramente desviada, una sonrisa triste pero posiblemente compasiva en su rostro. A pesar de toda la presión que había ejercido sobre el área de la biopsia con hielo, había mucha hemorragia, que el técnico de mamografía no parecía esperar, ya que salió corriendo a la habitación a buscar gasa. Había una caja de pañuelos en el mostrador al lado de donde estaba sentado. Solo saqué uno y limpié la sangre, sin pensar mucho en el momento sobre la importancia potencial de la misma. Los tumores se encapsulan en los vasos sanguíneos. La tecnóloga regresó con un puñado de gasa, pero para entonces estaba examinando con orgullo el trabajo exitoso que había hecho el pañuelo Kleenex y el pulgar. Había intentado posicionarme para obtener una imagen del clip, pero fue en vano. Era demasiado profundo para ser visto fácilmente por la mamografía. Como el ultrasonido había detectado el clip antes, se decidió que la imagen adicional por mamografía era innecesaria.
Me alivió la irradiación y la incomodidad sin sentido y me enviaron a casa. Descansé un par de horas en la cama, con una bolsa de hielo parcialmente derretida en su lugar. Tenía el trabajo que necesitaba hacer en el laboratorio y conduje hasta allí para hacerlo. Me encontré haciendo una mueca de tanto en tanto mientras pipeteaba células de leucemia en pequeños pozos en una placa de microtitulación, pensando en lo que había pasado, el chasquido, el dolor, el hielo, el sangrado. 3 días después, mi esposo y yo fuimos a la cita programada para obtener los resultados de la biopsia. Me pesaron una vez más con mis botas y toda mi ropa puesta y me revisaron la presión arterial y una vez más estaba alta. Mientras esperábamos en mi consultorio a mi médico de atención primaria, que alguien me había designado al azar y a quien nunca había conocido antes, no puedo decir que me haya sentido demasiado preocupada o inquieta. En retrospectiva, ese fue indudablemente un error. A menudo, a lo largo de los años, descubrí que una pizca de pesimismo rociado con una pizca de histeria ayudaba a evitar las cosas malas. Es casi como si este tipo de pensamiento despoja a los poderes fácticos de la capacidad de sorprender y sacudir y simplemente se rinden, ya que no hay diversión en eso. Durante toda mi vida, mis amigos me habían referido en broma como una completa neurótica, pero de lo que no se daban cuenta era que ser una neurótica era mi modus operandi para la supervivencia. Me senté en una silla junto a mi esposo, asumiendo que lo que tenía era uno de esos fibroadenomas benignos inducidos por las hormonas sobre los que había leído, que podía variar entre el tamaño de un guisante y una bola de golf. Una bola de golf. Ni siquiera podía imaginar tener algo tan grande dentro de mí que sea solo un gran bulto de nada que no vaya a ningún lado, y lo que parecía ser aproximadamente del tamaño de una canica pequeña. Para alimentar aún más mis ilusiones fue el hecho de que era premenopáusica en el momento de la mamografía y la ecografía. ¡Boom! Obviamente había montones de hormonas que no servían para nada y volaban diabólicamente dentro de mí, dándome esas extrañas sensaciones febriles en el área del pecho todos los meses y haciendo que ocurrieran cosas extrañas y crecimientos extraños que surgen de la nada. Agrega a la mezcla el hecho de que había cumplido 50 años a principios de año, la edad a la que se recomienda encarecidamente que se revisen los pólipos en la parte posterior y que las mujeres están programadas para comenzar la menopausia si aún no ha sucedido. Por supuesto, estaba destinada a experimentar esta gran cantidad de rarezas y estaba convencida de que lo que tenía era esta tonta e inofensiva masa de carne extraviada que surgió del reloj biológico de mi cuerpo que había funcionado tanto como nunca. El médico de atención primaria entró y me estrechó la mano y la de mi esposo. Ella no parecía particularmente feliz, lo que mi esposo señaló más tarde como el momento en el que él lo supo. Las palabras, su biopsia resultó positiva para el carcinoma ductal invasivo, provienen de los labios tensos del médico de atención primaria. No hizo una pausa para respirar antes de continuar con, ¿le gustaría que le prescribiera Ativan? En ese momento me había resultado obvio que el verdugo había regresado en una forma más femenina y sin humor, y si los monos me hubieran criado en una selva tropical y no hubiera sabido absolutamente nada sobre el cáncer, su oferta de lorazepam me habría dicho en términos inequívocos que lo que tenía era muy, muy malo. Tengo que conducir por el edificio de Harvard Vanguard todos los días como parte de mi viaje de ida y vuelta al trabajo. El edificio siempre evoca un recuerdo de mi esposo, parado afuera y frente a mí después de recibir el diagnóstico. Supongo que es natural cuando se toca la cuestión de la mortalidad de uno, para el filósofo que reside en lo profundo, sea sacado de su escondite. De repente me encontré reflexionando sobre lo buena o mala que había sido la vida, o lo buena o mala que había sido yo, y si las cosas podrían haber sido mejores o diferentes, o si las cosas necesitaran comenzar a ser mejores o diferentes. ¿Serías más feliz sin mí?, pregunté. Una pausa, la expresión facial de ¿estás siendo ridícula? Y por supuesto que no. ¿De qué estás hablando? ¿Me amas? Sí. Un abrazo, un beso, el viento soplando en nuestro cabello en ese fresco día de marzo.